Muy buenos días a todos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y vamos a estar viendo hoy los versos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo capítulo 5, versos 17 al verso 20, dice así la bendita palabra de Dios. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Bendito Dios, damos gloria a tu nombre una vez más, Señor. Y ahora rogamos que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad. Y que, Señor, a través de tu Espíritu tú nos instruyas en tu palabra. Tú obres en cada mente, en cada corazón. Que nadie salga de este lugar como llegó, Señor, sino que trae salvación allí donde haga falta, Señor. Y en aquellos que son de tu pueblo, tus hijos, Señor, edifícalos, Señor, transfórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo amado. Lo pedimos en su precioso nombre y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Una encuesta realizada sobre el estado de la teología que realiza el Ministerio Ligonier y Life Research dice que la tendencia más clara y consistente evidencia que los adultos estadounidenses rechazan cada vez más la autoría divina de la Biblia. Voy a decirlo en mis palabras. Cada día más son en las iglesias y aún personas que afirman ser creyentes, son más los que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. O sea, personas que afirman ser creyentes y que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Sabe? Y esto contrasta con la visión elevada de la palabra de Dios que tenía Jesús. Jesús, el autor de las Escrituras, nos ofrece aquí una visión perfecta de las Escrituras. De Jesús vamos a aprender hoy 4 enseñanzas críticas referentes a la Escritura. 4 enseñanzas críticas referentes a las Escrituras. Es lo que vamos a ver el día de hoy. 4 enseñanzas críticas referentes a las Escrituras. ¿Qué enseñanzas son estas? Bueno, en estos versos Jesús nos enseña la preeminencia de las Escrituras en el verso 17, la permanencia de las Escrituras en el verso 18, la pertinencia de las Escrituras en el verso 19 y finalmente el propósito de las Escrituras en el verso 20. La realidad es que hoy solamente vamos a ver el primer punto, ¿ok? Porque este pasaje es tan precioso y tiene tanto que aportar que no creo que pase del primer punto, el verso 17, donde se habla de la preeminencia de las Escrituras, la preeminencia de las Escrituras. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Recuerde, aquí Jesús está predicando, este es el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo es el que está predicando este sermón, ¿verdad? Escuche las palabras de Jesús. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino
para cumplir. Ahora, lo primero que quiero que entienda conmigo es que la expresión la ley y los profetas que usted ve en este verso es una referencia a todas las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, esa era la manera sucinta de decir el Antiguo Testamento, ¿ok? Cuando se dice la ley y los profetas, Jesús se está refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Los judíos llaman el Antiguo Testamento el Tanaj, ¿ok? Ese es el nombre de la Biblia hebrea. Y el término Tanaj es un acrónimo derivado de las primeras letras de las 3 secciones principales en que los judíos dividían el Antiguo Testamento. O sea, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones principales. La primera era la Torá, o la ley, o el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá, la ley. Bien. Después estaban los Nevi'im, que son los profetas. ¿Ok? Los profetas. Y después estaban los Ketuvim, que son los escritos. Ahora, Jesús hace otra referencia a esta división, por ejemplo, en Lucas 24:44. Lucas 24:44, el Señor Jesús dice así la palabra: después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, y ahora note lo que dice, en la ley de Moisés, o sea, la Torá, bien, la primera sección, en los profetas, que son los Nevi'im, la segunda sección, y en los salmos, que son los Ketuvim, o son los escritos. ¿Ok? O sea, esa era la manera en que los judíos dividían los libros del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, porque ustedes saben que los judíos, obviamente, al rechazar el Mesías, no reconocen el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Ahora, el punto aquí, amado hermano, que quiero que entienda, es que en el contexto en que Jesús estaba hablando, los fariseos, los escribas y los fariseos pretendían ser los mejores expositores de la Escritura. En otras palabras, los mejores predicadores de la Escritura supuestamente en aquel contexto eran los escribas y los fariseos. Eran supuestamente los mejores maestros que había, los mejores predicadores, ¿verdad? Y como Cristo rechazó sus interpretaciones, ellos consideraban a Jesús un falso maestro, un engañador. ¿Okay? Ese es el contexto aquí detrás de esta sección de la Escritura. Si usted va a ver en las próximas semanas, a partir de, bueno, no sé cuánto me va a tomar predicar estos versos, ¿verdad? Quizás nos tome como 3 semanas o 4, quién sabe. Pero en las próximas semanas, después que termine estos versos, después que termine el verso 20, usted va a ver que en varias ocasiones los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de violar la tradición de los ancianos. Usted puede ver, por ejemplo, en Mateo 15, 2 y 3 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Verso 3 Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, Jesús les dice, ¿sabes qué? Ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Me están acusando de quebrantar la tradición de los ancianos, las interpretaciones que ustedes hacen de la Biblia, cuando ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Para que usted entienda, la tradición de los ancianos era un cuerpo de leyes extra bíblico llamado el Mishnah. ¿Ok? El Mishnah. El término Mishnah significa aprendizaje o repetición. Y era una colección de decisiones religiosas y legales que consta de 63 tratados sobre diversos temas de la ley, desarrolladas en, obviamente, Israel por los judíos
con relación a toda la escritura del Antiguo Testamento. Primero esto surgió como tradiciones orales y luego se registró por escrito a finales del siglo II antes de Cristo. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que en aquel contexto, recuerde, aquí Jesús está predicando, ante él hay una multitud y obviamente en esa multitud habían discípulos de Cristo, pero también habían fariseos, habían escribas, habían toda clase de personas, ¿verdad? Y todas las personas que estaban frente a Jesús, casi todos los judíos tradicionales, consideraban la tradición de los ancianos como las interpretaciones correctas de la Escritura. ¿Entendió eso, verdad? O sea, la mayoría de las personas que estaban allí consideraban, obviamente, que la tradición de los ancianos, o sea, las interpretaciones que hacían los escribas y los fariseos, eran las correctas, eran las enseñanzas correctas de las Escrituras. Las palabras de Jesús, fíjense como Jesús le dice, no piensen, o sea, indica que muchos de sus oyentes tenían una concepción equivocada de lo que Jesús estaba enseñando. Jesús está confrontando esas ideas equivocadas. Jesús está en este pasaje respondiendo a sus falsas acusaciones de que él y sus discípulos pretendían anular o abrogar la ley de Dios y destruir los cimientos de la piedad judía. Jesús afirmó que sus actos y sus enseñanzas estaban en absoluto acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. O sea, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Nunca yo de alguna manera negado o contradecido ninguna de las enseñanzas de la palabra de Dios. Jesús violó las interpretaciones rabínicas de la ley, la llamada tradición de los ancianos, pero nunca violó la ley en sí misma, nunca violó la palabra de Dios, nunca contradijo la palabra de Dios. Y aquí podemos ver cómo Jesús nos enseña la preeminencia de la Biblia. ¿Okay? Jesús reconocía la Biblia como la autoridad suprema en la vida del creyente. Bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta la percepción que tenía Jesús de la Escritura, porque debe ser la misma percepción que tengamos usted y yo en cuanto al valor, la preeminencia que debe tener este libro en nuestras vidas. Y si usted se pregunta por qué la Biblia es preeminente, ¿por qué la Biblia debe ser preeminente en mi vida? ¿Por qué este libro es tan importante para el creyente? Bueno, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, escuche estas palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios, pues han nacido de nuevo. O sea, está hablando de quiénes, de los creyentes. ¿Y está hablando de qué? Del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual. ¿Verdad? Recuerden lo que dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene comunión con Dios. Toda persona que nace en este mundo está muerto espiritualmente. Recuerda que vimos eso la semana pasada, ¿verdad? Está en el reino de la Satanás, está perdido en sus delitos y pecados, está ciego espiritualmente. ¿Ok? Y ahora aquí Pedro dice, pues han nacido de nuevo, nota lo que dice a continuación, no de una simiente corruptible, sino de una que es, ¿qué cosa? Incorruptible. Es decir, note cuál es la razón por la cual usted y yo hemos nacido de nuevo. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Lo ve conmigo? Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Note lo que dice a continuación. Pero la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Ahora, el punto que usted tiene que entender aquí es que el Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios para producir el nuevo nacimiento. ¿Entendió eso? Así como usted tiene un padre y una madre que le dieron
lo engendraron, el padre lo engendró, ¿verdad? Y su madre obviamente lo concibió, lo llevó hasta el final. El creyente tiene un padre y una madre. El Espíritu es el papá y la palabra de Dios es la mamá. Estoy haciendo obviamente un paralelismo, ¿verdad? Para que usted entienda. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir el nuevo nacimiento, para regenerarnos, para darnos vida espiritual. O sea, la Biblia es imprescindible para el creyente. Sin Biblia, sin palabra de Dios, no existiría el cristianismo. Esa es su preeminencia. No habría vida espiritual. La ley de Dios es absoluta y eterna. Sus exigencias son permanentes y nunca pueden cambiar, ni pueden ser modificadas, ni pueden ser abrogadas en lo más mínimo. ¿Ok? Ahora, el punto que estoy haciendo, amor hermano, es que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es su preeminencia. Fue Dios quien nos dio este libro. Fue Dios quien inspiró, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, fue Dios mismo. Detrás de cada uno de los 66 libros de la Biblia que usted tiene en su mano, Dios es el autor. ¿Ok? Dios es el autor. Ahora, son muchos los que hoy promueven la idea de que debido a que los tiempos han cambiado, a que vivimos en una sociedad moderna o posmoderna, la Biblia ya no es relevante, sino que ahora tenemos que empezar a usar los métodos que emplea el mundo. ¿Ok? Tenemos que seguir la metodología y las estrategias y la sabiduría del mundo. Bien. Y por supuesto yo quiero que usted entienda, eso es una mentira diabólica. Una mentira diabólica. La Biblia siempre es preeminente. La Biblia siempre es relevante porque ella es la perfecta, eterna e infalible palabra de Dios. Y sus enseñanzas son inmutables y son eternas. Y claramente vemos aquí que Jesucristo creía que la Biblia es la autoridad suprema que debe regir la vida de todos los creyentes. Y eso vamos a verlo a lo largo de estos versos y a lo largo de todos los evangelios, ¿verdad? Cómo Jesús enseñaba que la Biblia es la autoridad suprema que debe regir nuestras vidas. Jesús implica en estos versos que el único camino posible para cualquier creyente es vivir en total conformidad con lo que enseña la palabra de Dios. Como dije, no sé cuándo, pero en las próximas semanas vamos a ver los versos 21 al 48. Y en los versos 21 al 48 de aquí de Mateo capítulo 5, vamos a ver cómo Jesús rechazó y confrontó las falsas interpretaciones de los ancianos, ¿verdad? La tradición de los ancianos, y cómo Él le dio esa correcta interpretación a todos esos pasajes del Antiguo Testamento. No voy a ampliar sobre ese punto porque obviamente vamos a analizarlo uno a uno en semanas próximas. 6 veces Jesús dijo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. ¿Ok? Habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Usted puede ver eso, por ejemplo, ahí en el verso 21, dice, ustedes han oído que se dijo, verso 22, pero yo les digo. Y así 6 veces en cada de estos versos, ¿verdad? Hasta el verso 48. Jesús aquí en cada una de estas ocasiones estaba rechazando la interpretación que habían dado los escribas y los fariseos y estaba dándole la correcta interpretación a pasajes, a textos del Antiguo Testamento. Ahora, algo que quiero que usted hoy comprenda y que quiero enfatizar es que es imposible entender las escrituras del Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el cimiento, es el fundamento del Nuevo Testamento.
¿ok? Y los dos testamentos están interconectados. De hecho, en todos los libros del Nuevo Testamento hay referencias al Antiguo Testamento. Bien. Algo que queda claro en este verso es que Jesús no enseñó en ninguna manera el antinomianismo. Y si usted se pregunta qué es el antinomianismo, es una palabra, el término antinomianismo es una palabra griega compuesta por el prefijo anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Por tanto, el término antinomianismo significa en contra de la ley. Ahora, los israelitas en las Escrituras tenían tres tipos de leyes. Tres tipos de leyes. La ley judicial que rigió la política civil de la nación judía. O sea, las leyes civiles, ¿ok? Lo que castigaba a los criminales, que castigaba a alguien que cometía un delito. ¿Entendió eso? En segundo lugar, tenía la ley ceremonial. Y la ley ceremonial describía las reglas y las ordenanzas que debían observarse en el culto a Dios. La manera en que Dios demandaba ser adorado. Usted puede leer, por ejemplo, el libro de Levítico. Es un libro precioso. A la gente no le gusta, pero es un libro precioso porque no le entiende. No le gusta porque no le entiende, ¿verdad? Pero es la manera en que Dios demuestra que Él exige una adoración y Él pone los límites y los parámetros por los cuales Él desea ser adorado. Nosotros no podemos inventar la adoración a Dios. ¿Sabe? Mucha gente cree que adorar a Dios es cantar música alto, o brincar o bailar. Jesús dijo la verdad, Jesús dijo, los verdaderos adoradores me adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es un corazón transformado lo que lleva a la verdadera adoración y debe ser interior. No es algo externo, es algo interno. ¿Ok? Pablo dijo en Romanos capítulo 12, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y después dijo que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Si usted quiere ser un adorador, usted tiene que presentar su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si no, usted puede brincar, puede cantar todo lo alto que usted quiera, usted puede tener todo lo que usted quiera, pero si su vida no es un culto, si usted constantemente no está rindiendo su vida, su corazón a Dios y está dándole a Dios la preeminencia en su vida que Él merece, entonces nada de lo que usted hace es adoración. La gente tiene un concepto equivocado de lo que es adoración. ¿Ok? Ahora, la ley ceremonial fue obligatoria solamente hasta que Cristo vino en su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo era aquel a quien todos los ritos y todos los símbolos del Antiguo Testamento indicaban, apuntaban. Todos los sacrificios, todos los ritos del Antiguo Testamento anunciaban a Cristo. Él es el cumplimiento de todos ellos. Por eso cuando la mujer samaritana le preguntó, nuestros padres adoraron en Jericín y los judíos dicen que ustedes debemos adorar en Jerusalén, Jesús le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no necesitamos ir a un lugar, no necesitamos traer sacrificios, no necesitamos traer un cordero, ni sacrificarlo, ni nada de eso, ¿verdad? La ley ceremonial fue cumplida. Escuche bien lo que voy a decir. La ley ceremonial fue cumplida, no abrogada por el Señor Jesús, por el Evangelio. Ahora, hay una tercera ley, y esto es importante que usted lo entienda. La ley moral, que está contenida en los 10 mandamientos. Y la ley moral es la norma inmutable de Dios para regular la conducta de todos los seres humanos. Y quiero que entienda, esta ley es vinculante para todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la redención. ¿Ok? Voy a, obviamente, citar a algunos teólogos de importancia para que usted vea cómo aquellos creyentes que han sido fieles a Dios, aquellos que han sido fieles expositores de la palabra, reconocen que la ley moral es vinculante para nosotros. ¿Sabe? El puritano J.C. Riley dijo lo siguiente referente a la ley moral. Escuche sus palabras. No supongamos ni por un instante que el Evangelio la deja de lado, ni que los cristianos no tienen nada que ver con ella.
La ley de los 10 mandamientos es la medida eterna de Dios para el bien y el mal. Por ella obtenemos conocimiento del pecado y por ella el Espíritu muestra a las personas su necesidad de Cristo y las conduce a Él. Cristo las remite a su pueblo como regla y guía para una vida santa. En su justo lugar es tan importante como el glorioso evangelio. El verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Y está citando obviamente las palabras de Pablo en Romanos 7:22, que dice que el creyente genuino se deleita en la ley de Dios. Por tanto, yo quiero que usted comprenda que el antinomianismo es una creencia teológica que sostiene que los cristianos no estamos obligados a obedecer la ley moral. Bien. Y se basa en la idea de que la gracia de Dios recibida a través de la fe en Cristo libera a los creyentes de la obligación de obedecer cualquier código moral. Y quiero que usted sepa que esta enseñanza se ha hecho muy popular en nuestros días. Se ha hecho muy popular en nuestros días. Dentro del movimiento dispensacional, ¿ok? Dentro de algunos profesores del seminario Dallas, surgió un movimiento llamado Gracia Libre, que enseñan esta peligrosa herejía. Bien. Ellos pasan por alto la enseñanza de las Escrituras sobre la obediencia a la ley moral como una respuesta a la gracia recibida. ¿Ok? Como una respuesta a la gracia recibida. Voy a comentarle las palabras de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. ¿Ok? El príncipe de los predicadores dijo lo siguiente: se han cometido graves errores acerca de la ley. No hace mucho entre nosotros había quienes afirmaban que la ley estaba completamente abrogada y abolida, y enseñaban abiertamente que los creyentes no estaban obligados a hacer de la ley moral la norma de sus vidas. Lo que hubiera sido pecado en otros, ellos no lo consideraban pecado en sí mismos. Que Dios nos libre de tal antinomianismo. No estamos bajo la ley. Esto es importante, escuche bien lo que estoy diciendo. No estamos bajo la ley como método de salvación, pero nos deleitamos en ver la ley en la mano de Cristo y deseamos obedecer al Señor en todo. ¿Ok? O sea, no somos salvos por cumplir la ley, pero un creyente que ha sido transformado reconoce que la ley moral es el estándar de santidad y de justicia de Dios. Y como queremos agradar a Dios, queremos vivir acorde a ese estándar. ¿Se entiende eso? Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Pero la fe en Cristo, cuando Dios viene a nosotros, nos transforma. La obra que Él inicia con la justificación, Él la continúa con la santificación y la perfecciona hasta la glorificación. La idea de que una persona, por haber hecho una profesión de fe, y ese es el punto que estoy confrontando el día de hoy, aquellos que dicen que si una persona hizo una profesión de fe, vino, como dicen mucha gente, ¿verdad? Vino al altar e hizo una oración del pecador, ya es perdonado, y que después puede incluso irse al mundo y vivir incluso en pecado y es perdonado, ¿verdad? Esa idea no es bíblica, esa enseñanza no es bíblica. La Biblia es clara cuando dice que Dios no va a dejar a nadie como mismo estaba cuando lo salvó. A todos los que Él justifica, Él los santifica y Él los glorifica. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? Ese es el punto que quiero que usted entienda. Si usted no está creciendo en santidad, usted no está en Cristo. Porque el objetivo de Dios es santificarnos. No es hacernos felices. No es que usted y yo vivamos como querramos. El objetivo de Dios en usted y en mí es santificarnos cada día más y moldarnos a la imagen de su Hijo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entendió eso? Es importante que lo entendamos. ¿Sabe? Otro gran teólogo muy famoso llamado Agustín de Hipona dijo
Escuche sus palabras. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. Obviamente sabemos por la ley moral, sabemos que nosotros somos pecadores. La Biblia dice no adulterarás. ¿Ok? Y quizás usted diga, ¿sabes qué? Yo nunca me he acostado con otra mujer. Pero Jesús dijo, si tú miraste a otra mujer y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Ok? La ley dice, no darás falso testimonio, no mentirás. Dime la verdad, ¿nunca has mentido? Si dijiste una mentira, ya eres un mentiroso delante de Dios y mereces el castigo eterno. ¿Comprende el punto que estoy haciendo? La ley moral es el estándar de santidad perfecto de justicia de Dios. ¿Ok? Y obviamente nosotros no podríamos cumplirlo. Pero lo que estoy diciendo es que cuando estamos en Cristo, cuando usted y yo estamos en Cristo, ahora por la gracia de Dios, Dios nos santifica para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Ok? Dice Agustín, la ley ha sido dada para que se implore la gracia. Y escuche las palabras después. La gracia ha sido dada para que se observe la ley. La gracia ha sido dada para que se observe la ley. O sea, ahora tenemos vida espiritual, ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos capacita y el que nos transforma y el que nos ayuda a poder vivir de una manera que glorifique a Dios. La gracia nos lleva a la obediencia. Cuando un ser humano abraza el mensaje de la cruz, estará agradecido ante Dios por su amor. Y esa gratitud nos mueve a amarlo y a obedecerlo por medio del Espíritu Santo que hemos recibido. Vuelvo y repito y enfatizo, no debemos ver los mandamientos de Dios como un medio de salvación. Usted nunca podría ganar el favor de Dios por méritos propios. Usted nunca podría cumplir la ley de Dios a perfección. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? Es imposible. Pero la ley moral nos revela cómo vivir y cómo conducirnos según la voluntad de Dios. La ley moral nos demuestra lo que Dios espera de usted y de mí. Y según estos versículos, Jesús enseñó que Él no vino a poner fin a las Escrituras, sino para cumplir sus enseñanzas. O sea, Cristo indica aquí en este verso que Él es el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Cristo es el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Cristo cumplió la ley judicial al personificar la justicia perfecta de Dios. Cristo nunca pecó. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Cristo cumplió la ley ceremonial al ser la personificación de todos los tipos y símbolos que la ley señalaba. Y Cristo cumplió la ley moral al guardarla a la perfección. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué importancia tiene esto para usted y para mí? ¿Sabe lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:21? 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección. ¿Ok? Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el punto es que Cristo cumplió toda justicia y se ha convertido en nuestra justicia. Ese es el punto. Dios el Padre en la cruz trató a Cristo como si Él fuera un pecador, aunque Él no lo era. Nunca pecó. Y cargó y juzgó en Él todos los pecados de todos aquellos que habríamos de creer en Él. Jesús fue nuestro sustituto. Y Dios el Padre, cuando una persona pone su fe en Cristo, le acredita, le imputa su perfecta justicia. O sea, la perfecta justicia de Cristo. Usted será salvo por la obra de Cristo y por lo que Él hizo por nosotros, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz del Calvario.
O sea, por su justicia activa al vivir una vida perfecta, al nunca pecar, y por su justicia pasiva al morir en la cruz del Calvario como sustituto por nosotros. Usted nunca será salvo por sus obras. Sin embargo, la Escritura nos enseña que somos salvos para buenas obras. Usted puede ver eso en Efesios 2:10. ¿Ok? Entonces lo que quiero que entienda es que nunca será salvo por sus obras. Pero las obras buenas son una evidencia de que realmente estamos en Cristo. O sea, no hay contradicción entre Pablo y Santiago cuando Pablo dijo que la salvación es solo por fe. ¿Ok? Las obras no salvan. Sin embargo, Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué cosa? Es muerta. Cuando una persona dice yo tengo fe, pero su fe no es evidente en sus acciones, en su hablar, en su actuar, en su pensar, su fe está muerta. Ese es el punto que quiero que entienda. ¿Ok? La fe verdadera, la fe genuina se demuestra, se evidencia en un cambio, en una transformación interior que se evidencia en nuestras obras, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, vamos a cumplir la justicia de la ley. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, vamos a cumplir la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque andamos en Cristo. Y porque Cristo en nosotros es el que nos llena de su propia justicia. Una justicia que Él mismo nos ha proporcionado. Y ahora usted y yo, que estamos en Cristo, querremos, nos esforzaremos por ser justos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. ¿Ok? Jesús afirma aquí, Jesús en este verso introduce un elemento fundamental de la hermenéutica. Escuche bien lo que voy a decir, hermano, porque quiero que usted entienda. Jesús en este verso introduce un elemento fundamental de la hermenéutica. Y hermenéutica es un término técnico. ¿Qué es la hermenéutica? Si usted se pregunta qué es la hermenéutica son los principios esenciales por los cuales entendemos con precisión la Escritura. ¿Escuchó eso? Son los principios, las reglas de interpretación por los cuales podemos aprender y conocer la correcta interpretación de las Escrituras. Jesús afirma aquí la continua preeminencia, la continua relevancia y autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que Jesús pretendía aquí, amado hermano, era que sus discípulos interpretáramos bien la Biblia, la interpretáramos de una manera apropiada, correcta. Recuerda, Él está confrontando falsas interpretaciones. Bien, falsas interpretaciones. Jesús aclaró que Él interpreta el espíritu de las Escrituras, es decir, revela su propósito fundamental. O sea, fíjense, por eso les dije, ustedes habéis oído que se dijo, pero yo les digo. O sea, Jesús el Señor está hablando con una autoridad divina y Él está dando la correcta interpretación de las Escrituras. Y esta afirmación tiene importantes implicaciones hermenéuticas para nosotros. Bien. Algo que quiero que usted entienda es que todo el Antiguo Testamento sigue siendo relevante para los creyentes. ¿Entiende eso? Porque a veces pensamos que, bueno, tenemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no es importante. No. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, como lo es el Nuevo Testamento. Sabemos que la revelación de Dios fue progresiva y que obviamente el Nuevo Testamento es la culminación de esa revelación. Pero eso no le resta valor e importancia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también el Antiguo Testamento es escritura inspirada, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Pero el punto que quiero que usted entienda es que nada del Antiguo Testamento puede interpretarse correctamente. Escuche bien lo que estoy diciendo. Nada en el Antiguo Testamento puede interpretarse correctamente hasta que se comprenda cómo se cumplió en Cristo. ¿Entendió eso? Hasta que entendamos cómo se cumplió en Cristo.
porque Cristo trajo consigo la verdadera, completa comprensión de las Escrituras. Porque Él es el cumplimiento de todos los pactos y las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando usted estudia las Escrituras, cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento, todo texto del Antiguo Testamento debe interpretarse, debe analizarse a la luz de la persona y el ministerio de Jesús y de los cambios que Él introdujo mediante el nuevo pacto que Él inauguró. Jesús es, escuche bien lo que voy a decir, Jesús es la persona y el tema central de la Biblia. Escuche sus palabras en Juan 5:39, cuando Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos, les dijo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y escucha a continuación estas palabras. Y son ellas, ¿quiénes? Las Escrituras, las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice Jesús. O sea, con esas palabras Jesús le dice a los líderes judíos de que a pesar de que ellos habían hecho estudios minuciosos y profundos del Antiguo Testamento, no habían entendido nada. No habían entendido absolutamente nada. Habían fracasado en entender el camino verdadero a la vida eterna, que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para nosotros esto significa, amado hermano, que solamente a través de la fe en Cristo, solamente, escuche bien, solamente a través de la fe en Cristo podremos entender las Escrituras correctamente. Solamente en Cristo podremos entender las Escrituras correctamente y experimentar la verdad de Dios en nuestras vidas. Las Escrituras son una autoridad infalible y eterna. Esa es su preeminencia. Son una autoridad infalible y eterna que no pasarán sin que todo lo que ellas dicen se cumpla. ¿Ok? Y a lo largo de este sermón de Jesús, estoy hablando del sermón del monte, no del sermón mío hoy, estoy hablando del sermón del Señor, ¿ok? Descubriremos lo que significa que Jesús cumplió plenamente el significado de las Escrituras. Quiero que entienda esto y lo lleve bien fijado en su mente. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada, escuche bien, en los autógrafos originales. O sea, los manuscritos originales fueron inspirados por Dios, por tanto eran inerrantes, infalibles y suficientes. ¿Entendió eso? Y por tanto la Biblia debe ser nuestra regla infalible de fe y conducta o de fe y práctica. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser guiado por la palabra de Dios. Por tanto, nuestra responsabilidad como creyentes es interpretar fielmente y de manera coherente la enseñanza de la Escritura, las enseñanzas de la Escritura, acorde a sus propias afirmaciones y también obedecerlas. Es nuestra responsabilidad el interpretar correctamente las Escrituras, ¿ok? Hacerlo significa reconocer la naturaleza de la revelación progresiva de Dios y ver su cumplimiento en Cristo. Recuerde, Dios se reveló de manera progresiva, ¿ok? Todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre Dios se revela con mayor claridad en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, ¿ok? Siempre que estudiemos las Escrituras del Antiguo Testamento, debemos preguntarnos, y esta es una pregunta clave en la hermenéutica cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo mi texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? ¿Cómo mi texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? El Antiguo Testamento ciertamente nos instruye sobre Dios, el hombre, el pecado y la salvación. O sea, todos los temas que son preeminentes en la Biblia los encontramos en el Antiguo Testamento.
Todas esas grandes doctrinas bíblicas se encuentran en el Antiguo Testamento. No podríamos saber cómo entró el pecado en el mundo si no tuviéramos la escritura del Antiguo Testamento. ¿Ok? Sin embargo, era solo una revelación parcial. Una revelación parcial. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita. Y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. ¿Ok? Como dijo Juan en Juan 1:14, el verbo, la palabra, se hizo carne. Ese es Jesús. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. ¿Ok? Y lo que quiero que entienda es cómo aquí Jesucristo está declarando la preeminencia que tiene la palabra de Dios escrita para nosotros. La Biblia es preeminente en la vida del creyente. Para el creyente la Biblia debe ser la que alimenta su alma, su espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? Usted se alimenta todos los días, varias veces al día, ¿cierto? Deberíamos alimentar nuestra alma todos los días con la palabra de Dios. Y no una sola vez, sino varias veces al día. ¿Ok? En conclusión, aprendimos que Jesús enfatiza en este verso la preeminencia que las Escrituras deben tener en la vida de todo cristiano. La Escritura es imprescindible para nuestra regeneración. No podemos nacer de nuevo sin la Escritura, y la Escritura también es imprescindible y preeminente en nuestra santificación. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, la Biblia es preeminente. Sin ella no habría nuevo nacimiento, sin ella no habría santificación, sin ella no habría conocimiento de Dios. Por lo tanto, la Escritura debe ser nuestra norma de fe y conducta. Y me queda preguntar, ¿cómo puede usted, cómo puedo yo profesar ser un creyente? ¿Cómo puedo profesar yo ser un hijo de Dios y no aferrarme a la misma perspectiva de las Escrituras que tuvo nuestro Señor? ¿Cómo puedo decir que yo amo al Señor y no amar su palabra? La Biblia es la revelación de Dios para usted y para mí. Aquí está el mensaje de Dios para usted y para mí. Voy a concluir con estas palabras que dijo algún predicador, no sé quién fue. Estudien la Biblia para ser sabios, créanla para ser salvos y obedézcanla para ser santos. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara y en ella, Señor, tú te revelas. En ellas tú nos das a conocer toda la verdad concerniente a aquellas cosas que necesitamos para conocer referente a ti, referente a nuestra condición caída, referente a la salvación y referente incluso al futuro. Señor, rogamos que tú nos ayudes, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y nos permitas ver las maravillas de tu ley. Señor, que nosotros podamos ver la belleza, la grandeza de tu revelación. Que podamos entender a plenitud cuán importante, cuán preeminente debe ser este libro en nuestras vidas. Que entendamos que esto no es un libro cualquiera, sino que es un libro único, porque proviene de ti. Y en él tú nos das a conocer todo lo que necesitamos saber para poder agradarte, para poder glorificarte y para poder tener la vida eterna que tú nos has prometido. Ayúdanos, Señor. Tú conoces la condición de todos y cada uno de los que estamos en esta mañana en este lugar. Y pedimos, Señor, que allí donde haga falta salvación, tú la traigas. Y que donde haya dudas, Señor, seas tú, sea tu Espíritu, el que le supla lo que haga falta. Y nos ayude, Señor, a entender la importancia de darle a la Biblia la preeminencia en nuestra vida que ella merece, Señor, porque tú se la diste. Damos gracias por tu palabra y pedimos perdón por las veces que la hemos desobedecido, las veces que la hemos ignorado o las veces que la hemos interpretado de una manera equivocada. Ayúdanos, Señor, para que podamos realmente vivir acorde a tu palabra, para que podamos glorificarte y para que, Señor, podamos darte la gloria y la honra que solamente tú mereces.
Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén.